Querida amiga, querido amigo, la verdad es que yo me había propuesto, para empezar esta nueva temporada de Lo que no te han contado, ser un poco más optimista. Parece que cada vez que vienes a este programa, en Big One Media, te cuento malas noticias, te hablo en negativo, te ofrezco una perspectiva del país que a lo mejor no es la que quisieras escuchar. La verdad es que he estado pensando durante estas vacaciones de verano y he dicho, a lo mejor hay que hablar un poco más en positivo a los queridos amigos que siguen este programa cada semana. Pero es que es imposible. Es que es imposible. Yo lo siento, lo he intentado, me lo he propuesto, lo he pensado en la piscina, mientras miraba las nubes decía, hay que hablar a los españoles de una forma más optimista, ofreciendo señales positivas para el futuro. Pero es que, mirad, se estrenaba este lunes el programa de David Broncano, la uno, y competía contra Pablo Motos en la misma franja. De toda esa gente equivocada que hasta ahora no está viendo Big One Media. Pero bueno, arrepentidos los quiere Dios, como quien dice. Bueno, la izquierda de este país se ha propuesto y lo ha conseguido convertir el ver un programa de televisión en la 1 todos los días en un ejercicio de activismo político. Así que claro, como le ha ido bien en audiencia a Broncano, pues se han anotado una victoria. Ellos no tienen ni idea de que en España solamente hay 6.500 audímetros y que da igual lo que vea la mayoría de los españoles en la televisión, que eso no entra en la encuesta de audiencia. Ellos son como un grupo, como un rebaño, y ese grupo apoya a una opción o a otro. Y había que perjudicar a Pablo Motos porque piensan que es un facha. Y por lo tanto han puesto a David Broncano. Y estoy seguro que su abuela, que a lo mejor le daba igual, que a lo mejor ni le va ni le viene la televisión, o que estaría deseando ver el culebrón turco, le han dicho, abuela, ponga usted a David Broncano, que tenemos que apoyarle porque le ha puesto a Pedro. Eso sí, en la televisión española, que no es política, no como cuando gobierna a la derecha. Son todo contradicciones y son realmente una mayoría en este país, en burringrado, en salvaje grado, en esta España actual que es barbaria, salvagia, y que al final se ven todo este tipo de cosas realmente que se mueve más por las emociones, por el sensacionalismo y por lo irracional que por los argumentos. Al final, en realidad, ser un corrupto o ser un político con un pasado oscuro o ser un cara dura en este país sale bastante barato, sale bastante bien. ¿Por qué? Pues porque la gente siempre mira donde no hay que mirar. La gente siempre pone el foco sobre lo anecdótico y no sobre lo importante, sobre Broncano y no sobre, por ejemplo, cómo determinadas acciones que afectan a los gobiernos de todo color en este país a lo mejor apestan a algo que no nos gusta o que no podemos decir. Pero bueno, esta semana, entre otras cosas, se ha visto algo sobre uno de nuestros ex representantes más ilustres, al que hemos dedicado ya un programa, que se llama Don José Luis Ábalos. Se han publicado una serie de informaciones en el medio de Objective que llaman mucho la atención y que ha motivado, entre otras cosas, que apareciera el otro día en el programa Más de Uno de Carlos Alsina. Me refiero a don José Luis, al señor Ábalos, a un don nadie que fue ministro de Transporte, que fue una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE, ese partido que tenemos la desgracia de padecer los españoles en muchas ocasiones y perdona que empiece a editorializar, pero creo que queda claro. Vamos a ver este vídeo de la entrevista. Usted tuvo una relación con la tal Jessica. Sí, con Jessica, como las que tienen normalmente todas las personas, ¿eh? No de otro modo. Ya, pero que los viajes se los pagaba ella y los alojamientos sí, los pagaba los ella. hacía yo, pero a mi cargo, no como se ha dicho, como se ha dicho. Pero claro, es un clamor, que lo pagaba lo público, nunca. Yo no sé si estás al tanto, seguramente sí, porque generalmente quien viene aquí está bien informado. Pero según las informaciones que ha publicado The Objective, a través de una fotografía se ven determinadas cantidades que son de 1.500 euros que le reclamó la tal Jessica J a José Luis Ábalos. Él dice que era su novia. Y él dice que esas cantidades que... Él dice realmente que ese correo no es lo que parece. Echa un vistazo. Ese es un correo que le han mandado una foto de mi ordenador y han borrado el origen y el destinatario. No por protección de datos, por favor, a estas alturas se van a poner tan finos, ¿no? Después de revelarlo todo. No, porque si se dan cuenta, coincide.
coincide. No es ella la que escribe. No, lo han tachado para que no se vea que es un correo fake. Y aún se ve algo, porque si aumentamos la foto publicada veremos que es de P a P. ¿Vale? Es la misma persona. De P a P. Bueno. A ver, la verdad se han lanzado determinadas sospechas sobre esta relación, pero yo realmente aquí me voy a referir a las palabras de José Luis Ábalos. Y aquí lo que parece, porque él mismo lo reconoció, esta relación, posteriormente a ella se produjo su divorcio, y casualmente, al mismo tiempo, casi en esa época turbulenta para él, su cese como ministro. Al final es como todo, el amor tiene estas cosas. Una vez se enamora de quien no debe, una vez da la confianza a quien no la merece, y a veces es verdad que es uno el que falla. De hecho, suele ser la mayoría de las veces. Y hay casos realmente en los que uno sale perjudicado y al final, aunque no lo quiera, le acaban señalando. Don José Luis Ábalos mantuvo esa relación con Jessica. Don José Luis Ábalos se ha visto posteriormente porque esta muchacha se dedicaba, entre otras cosas, a estudiar odontología. Odontología estudiamos en la fachosfera, porque somos los que sembramos los discursos de odio en Internet. Ellos nunca, por cierto. Ellos además nunca mienten, como se puede ver en estos vídeos. Se ha visto que don José Luis fue a un acto de celebración de la fiesta de San Apolonia, si no me equivoco, que era la de la Facultad de Odontología, y se presentó allí. ¿Por qué? Pues porque los hombres cuando nos enamoramos hacemos estas cosas. Lo damos todo, nos deslumbramos muchas veces por la belleza, nos deslumbramos por las grandes palabras y al final, pues muchas veces detrás de eso hay comportamientos volubles. Pasa también, por cierto, no solamente pasa con los hombres, es una cosa en general del amor. ¿Qué le vamos a contar a don José Luis? Y en este caso, en este vídeo, a Carlos Alsina le explicaba que ese correo que se ha publicado, y además no hay que dudar de que lo que dice don José Luis es verdad, porque nunca miente, que ese correo que se ha publicado era una trampa que él tendía a alguien que le estaba espiando. Aquí en este tercer vídeo se ve mejor. Que le reclama a ella como en 1.500 euros por cada viaje. Sí, bueno, que no es verdad tampoco, incluso en eso. No, pero en absoluto. Pero el correo entonces lo ha fabricado alguien. Claro. Y es una trampa. ¿De P a P qué significa? Que ahí es donde me he perdido. Pues te diré que lo vean y ya te lo adelanto yo. Es que yo lo tengo. Porque es de papá a papá. De papá a papá. Esto puede parecer casi una estrofa de una canción de reggaetón, pero no. Yo creo que aquí lo que pasaba es que quería decir de papá a papá, es decir, de X a X, de Y a Z. Pero claro, le salió de lo de papá a papá y realmente parecía hasta una frase cariñosa hacia quien. Básicamente, que lo que quería era pillar a quien les pillaba el correo electrónico. Y todo esto es verdad que, a ver, esto lo tenías que ver, esto te lo teníamos que enseñar porque es muy llamativo y muy significativo de lo que es este personaje, esta persona, este ex ministro de Transporte y este ex secretario general de organización del PSOE, que básicamente es el que controla desde cuando se convoca las reuniones hasta lo que pasa por todas las áreas del partido. Es el que la organiza, básicamente. Es decir, no es un don nadie. Y esto lo tenías que ver. Ahora bien, ¿es lo más relevante? Es lo más llamativo. Pero no es lo más importante, porque a la sombra de estas cosas, a la sombra de los broncanos, a la sombra de los focos, de las resiliencias, de los planes 2050, de todos los actos propagandísticos de los que ha organizado Pedro Sánchez desde que en 2018 llegó al poder, a la sombra de eso hay cosas que son más serias. Y ya no solamente me refiero a la causa de su mujer, a su relación con Air Europa, a las visitas de Carlos Barrabés a Moncloa, a la cátedra de la Universidad Complutense, a su relación con el Instituto de Empresa, a todo lo que está investigando el juez Peinado y a todo, o a la forma en la que Pedro Sánchez ha utilizado a la Abogacía General del Estado para presentar una querella por la causa de su mujer, como si realmente eso fuera una causa institucional y no personal, a todo ese choteo. Eso es lo serio. Y en el caso de José Luis Ábalos, lo más serio realmente no es esto es lo más llamativo. Y en este programa realmente estamos para, a veces, guiar a quien nos ve hacia dónde está lo importante. Es decir, en la habitación oscura es encender una luz para enfocar a dónde está lo relevante. Y en este caso, y es lo que te vamos a explicar, hay un auténtico escándalo por la compra de mascarillas durante el primer estado de alarma, cuando a lo mejor algún familiar tuyo murió, cuando tú estabas encerrado en casa, cuando no podías abrir tu negocio. Hubo gente que ganó mucho dinero y este verano se ha descubierto, a través además de una investigación interna,
hecha por el gobierno, hecha por el departamento de Óscar Puente. Este verano se ha descubierto algo de José Luis Ábalos que no le ha gustado y ha lanzado amenazas como para intentar evitar que le apuntaran los focos, pero los papeles ahí están. Y como los hemos conseguido, además vamos a dar alguna información que es casi exclusiva, como los hemos conseguido te los vamos a enseñar aquí en este primer capítulo de la segunda temporada, que es el 15 de Lo que no te han contado, aquí en Vivo en Media. Como siempre te digo, yo soy Rubén Arranz, me puedes leer en El Independiente y aquí un viernes más, este primero del nuevo curso, te vamos a enseñar algo que a lo mejor no sabes. Yo sé que el tema de la chica llama mucho la atención. Normal, es decir, en este país y bueno, y en todos en realidad, siempre gusta mucho la prensa rosa y siempre gusta mucho hablar de los amores de los demás. Pero es que hay más cosas más allá de eso. No solo de pan vive el hombre, o en este caso, no solo del postre. Entonces vamos con el primer plato. Y el primer plato tienes que saber muy bien de qué va. Digamos que en el primer estado de alarma había en el mercado mundial una necesidad gigantesca de conseguir material sanitario. Estos son mascarillas, equipos de protección individual, los famosos respiradores, recordarás. Y ahí hubo quien intentó hacer su agosto particular. En todas las crisis pasa. Cuando en Estados Unidos se aprobó la ley seca, había quien a hurtadillas metía alcohol en la ciudad y se forró. Eso infló a las mafias al final. En el caso de la pandemia no podía ser de otra forma. Hay gente imputada por ello. Hay una investigación de la Audiencia Nacional en marcha. Y todo esto, esa gente a la que se investiga, una parte de ella, pasaron por el ministerio de José Luis Ábalos. Y esto es muy importante que lo sepas. Porque a lo mejor piensas que hay quien utilizó esa época de dolor, de enfermedad y de ruina económica para algunos para llenarse los bolsillos. Y no te estoy hablando en realidad de José Luis Ábalos. De momento a él, a día de hoy, no le han citado como investigado. Ahora bien, hay episodios un poco llamativos. Entonces, mira, a raíz de que saltó este escándalo a la luz, lo que se hizo fue convocar una comisión en el Senado y en el Congreso de investigación sobre lo que había pasado. Entre otras cosas, porque había partidos que pensaban que esto había sido una tomadura de pelo, o por lo menos así lo sostenían. 3 días después de las elecciones de Galicia se lanzó una operación de la Policía Judicial a instancias de la Audiencia Nacional en la que se detuvo a varias personas. Entonces, a partir de ahí se empezó a intentar dirimir quiénes eran responsables de lo que había ocurrido en ese tiempo de pandemia. Ahí surgió el nombre de José Luis Ábalos y fue llamado tanto al Congreso como al Senado a comparecer. También lo fue el molt honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Y ya dijo que Koldo García, Koldo el fortachón, el armario empotrado que siempre iba con José Luis Ábalos a todos los lados, el que era su gran asesor, el que se montó en el coche con Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Ábalos para recuperar el partido después de que le echaran patadas para poner a Susana Díaz. Koldo García visitó a Illa, como te decía. Y en esa visita le recomendó a un proveedor de mascarillas. Porque claro, en el Ministerio de Sanidad también estaban pensando, tenemos que equipar a los médicos, tenemos que equipar a los funcionarios, tenemos que equipar a la policía, o a quien sea, todos los ministerios estaban pensándolo. Koldo recomendó a esta empresa, a estos comisionistas, a estos investigados por presuntos delitos durante esa época. Por cierto, que cuando estábamos publicando las informaciones, las exclusivas sobre los contratos que se llevaron, nos llamaron para amenazarnos y nos denunciaron. Y se lo comieron con patatas, porque publicábamos la verdad. Esto simplemente para que lo sepas. Puede parecer anecdótico, pero esta gente apostaba fuerte, jugaba duro. Bueno, el Ministerio de Transporte recomendó a Adif la contratación de este proveedor, a Puertos del Estado, al Gobierno de Baleares, al Gobierno de Canarias y al Ministerio del Interior. Fíjate cuántas administraciones hay involucradas. Al frente del Gobierno de Baleares estaba entonces Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado. Esta persona también hizo un contrato con esta empresa, que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Y llama mucho la atención porque en una auditoría que encargó
el pasado febrero, creo que fue, no sé si fue febrero o marzo, pero por ahí, el Ministerio de Transportes, ya comandado por Óscar Puente, esa auditoría, como te decía, lo que se intentó ver, lo que se intentó dirimir es quiénes eran los responsables de todos esos contratos que se rubricaron en el Ministerio y que se adjudicaron a dedo y sin publicidad y por la vía de urgencia, que por cierto en ese caso sí que estaba justificada porque básicamente lo que ocurría es que hacía falta material sanitario cuanto antes. Pues bien, la auditoría, que la he estudiado página a página y que hemos publicado varios artículos al respecto en Independiente, revela varias cosas. La primera la puedes ver en esta imagen, que alude a un texto que publicamos en el Independiente, y es que algunas de las empresas que intentaron concursar, intentaron proveer al gobierno de material sanitario, en este caso fueron ninguneadas por el Ministerio de Transportes, en favor de la empresa en la que están los presuntos comisionistas de esta trama, lo que se ha llamado el caso Koldo, que también se puede haber llamado el caso Ábalos o el caso Mascarillas del gobierno. A lo mejor le viene bien al gobierno que se le apode caso Koldo a este caso, pero bueno. Esta empresa, como también publicamos en su día con mi antiguo compañero de trabajo Alberto Sanz, pasó de ingresar 0 euros en 2019 a facturar 54 millones de euros en 2020, la inmensa mayoría por el material sanitario que proveyó al gobierno de España. Evidentemente esto despertó nuestras sospechas y posteriormente las de la Audiencia Nacional, también las de la Fiscalía. Y evidentemente aquí había algún truco. Esta empresa se llama, reitero, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Aquí en esta imagen, que es la tercera, se puede apreciar una de las conclusiones que se ve en la famosa auditoría del Ministerio de Transportes, y es que Hacienda y Adif advirtieron de los negocios en Angola, los extraños negocios en Angola que tenía esta empresa, la proveedora de mascarillas. Y hubo una persona que trabajaba para una empresa pública que dijo, miré el balance de esta empresa y casi, me tuve que tapar la nariz o llevar las manos a la cabeza, tirarme de los pelos. Una expresión así utilizó y así se refleja en el informe. Es decir, yo esto no me lo estoy inventando, esto viene en el informe. Pero es que además, una buena fuente me envió hace unos días, y también lo publicamos en Independiente, una información, un informe que había hecho la agencia tributaria, en concreto en el área de Aragón, de la comunidad de Aragón, sobre esta empresa. Y entre otras cosas lo que señalaba eran sus negocios en Angola. Construcción de hospitales, un hospital flotante, Y lo que realmente subrayaba Hacienda es lo que ves en ese titular. Y es que trabajaban en Angola, que era uno de los países más corruptos de África y en realidad del mundo. Cuando el historial de esta empresa, cuando las memorias de cuentas de esta empresa llegaron al ministerio de José Luis Ábalos, hubo quien se quería tirar de los pelos, quien dijo, ¿cómo vamos a contratar a estos? Ahora bien, en este país pasa una cosa muy curiosa. La corrupción se detecta, la corrupción se ve, pero al final estos contratos se firman y en realidad nadie dice ni mu cuando lo tiene que decir. Y eso es lo que hace que un país tenga una democracia que flojee como lo está haciendo la española, por lo menos a mi modo de ver. Y eso es lo que hace que quien quiera influir en las instituciones, prevaricar, malversar o todos los delitos que van asociados al mal ejercicio de los cargos públicos, esto lo que hace, esta actitud de los funcionarios, esta pasividad, esta forma en la que la sociedad civil está dormida y en la que realmente los ciudadanos no denuncian lo que pasa, no estoy hablando de gobierno, estoy hablando ni de colores, estoy hablando en general de quien ejerce el poder. Esta mala actitud de los funcionarios con los burócratas, esta, pasividad, lo que hace realmente es debilitar la democracia, porque parece ser... Es decir, la democracia no solamente es ir a votar una vez cada 4 años, es, yo creo, denunciar cuando estás en determinadas posiciones, rangos medios, incluso altos cargos de la administración, lo que se hace por encima de ti que ves que es irregular. Eso a veces no ocurre y eso da lugar muchas veces a que haya gente que observe las corruptelas con unas gafas opacas o con la nariz tapada. Y aquí ocurrió. Porque esta persona, en la auditoría, este directivo de una empresa pública, además era un director financiero, lo vio en las cuentas y yo no sé si lo señaló, pero desde luego no lo impidió y no lo denunció en público. Y eso lo que hizo realmente es que la compra de esos primeros lotes de mascarillas se adjudicara a esta empresa. En este caso llama además mucho la atención, porque la orden ministerial
por la cual se firmó este contrato de 20 millones de euros, se publicó el 21 de abril de 2020. Y además hablo de memoria porque me lo sé, porque lo he estudiado bien. El día 20, ese contrato en el ministerio ya estaba adjudicado. Y en solo un poco más de media hora, de repente y sin ningún tipo de explicación y sin criterio, se aumentó el número de mascarillas encargadas de 4 millones a 8 millones. Esa era la forma en la que trabajaba el ministerio de José Luis Ábalos. Algo en tuntún, a lo que fuera. Además es muy curioso porque esta empresa lo que había prometido, por cierto, lo digo, en la imagen 4 puedes ver lo que te decía antes, realmente que no me invento nada. Este es un informe de la agencia tributaria, además puedes ver ahí el sello con el escudo del gobierno de España. Ahí se ve que se dice, que señala Hacienda que es uno de los países más corruptos del mundo. El informe es demoledor sobre esta empresa. Habla de una filial en Londres que no tuvo actividad y que saber para qué montaron estas personas que están investigadas, imputadas por la Audiencia Nacional. Señala múltiples asuntos. Entre otras cosas, lo que sospecha es que, bueno, de hecho lo prueba, la existencia de socios interpuestos en la sociedad, es decir, de testaferros, de personas que no eran quienes se beneficiaban de los ingresos de la compañía, pero que estaban puestos ahí. En esta empresa, entre otras cosas, también llama mucho la atención que estaba alguien del que ya te hemos hablado y que ves en esta imagen, que es Víctor de Aldama. Aquí en la imagen 5, Iván, se puede ver. ¿Quién es Víctor de Aldama? El conseguidor de la trama Koldo. Esta persona, que puedes ver además en la imagen 6, en todo su esplendor, era el presidente del Zamora Club de Fútbol hasta hace unos meses. Hemos hablado de él. Esta persona, es que realmente vamos a ver, hay amigos que se ríen de eso, pero siempre digo la expresión de sigue la línea de puntos. Seguro que a Raúl se muere de risa, pero bueno, hay que seguir la línea de puntos. Esta persona se le considera, la investigación, los que están investigando este caso, como el conseguidor, es decir, una especie de mediador entre el Ministerio de Transportes y esta empresa, la de las personas que están imputadas, soluciones de gestión y apoyo a empresas, la de los contratos en Angola, la que, por cierto, había prometido al Ministerio de Transportes que traería a España las mascarillas en aviones en 48 horas y se demoró durante más de 3 semanas. Otra cosa que señala la auditoría encargada por el Ministerio de Óscar Puente. Por cierto, un buen trabajo han hecho realmente porque han señalado a Ábalos. Víctor de Aldama. ¿Podemos volver a poner la imagen de este señor? Es que me interesa mucho además que se vea. Este señor, es decir, es lo más parecido a un fenómeno que yo creo que nos podemos cruzar en este país. Esta persona, tal y como reconoció el propio Ábalos, ha estado en alguno de los momentos por los que más se ha señalado al propio exministro. Se puede ver aquí en el corte 4 lo que dice sobre su presencia o sobre su participación en el famoso Delcy Gate, en la visita de Delcy Rodríguez a Madrid. Echa un vistazo. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama, que lo vi en el parking. Como creo que también lo ha citado, le preguntan a él qué hacía allí. Pero, pues mire, la ministra de Asuntos Exteriores, que hubiera sido casi la más conveniente, estaba fuera de España. Fue ella justamente la que me llamó. Queda claro, ¿no? Es decir, en el parking de Barajas, casualmente, por alguna razón que Ábalos no supo explicar, porque él dice que fue en su coche con Koldo a Barajas ese día, en el parking de una de las terminales estaba Víctor de Aldama. Un señor que, bueno, que no tenía nada que ver, pero que casualmente estaba por allí. Bueno, el propio Ábalos es que ha llegado a renegar incluso de la figura de Koldo. Me acuerdo cuando saltó todo este escándalo que dijo, madre mía, me he llevado una decepción. Y le preguntaba a los periodistas, pero usted tuvo una relación muy estrecha con Koldo, era su principal asesor. Y él dijo, bueno, a lo mejor no fue tan estrecha, era un asesor, una persona que estaba en el ministerio, una persona, por cierto, a la que me metió en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías, una persona que había sido portero de discoteca o de lo que fuera. Es decir, que no tenía una excelente preparación, no tenía un máster en dirección de empresas, precisamente. Y en un primer momento como que Ábalos renegó un poco de lo, como que se apartó, como que dijo que él realmente no sabía mucho lo que hacía. El día del Seagate, Koldo fue con él a la terminal, en principio para impedir que Delcy Rodríguez pisara el suelo europeo. Ellos al principio negaron todo eso. El Ministerio de Transportes dio varias versiones al respecto. También a los periodistas, en este caso de Voz Populi, con Álvaro Nieto, por cierto, a la cabeza, que le tendremos ahora dentro de un rato en el programa,
Ellos, por supuesto, dieron varias versiones, intentaron negarlo, jugar al gato y al ratón, exhibiendo una serie de mentiras que, a ver, ya no es por señalar a nadie, pero son las típicas mentiras del infiel, que cuando realmente le pilla a su esposa en un renuncio o con una infidelidad, lo que hace es decirse y desdecirse para intentar mantener el castillo de naipes, que constituye una gran falacia, una trola. En este caso, esa noche en Barajas, aterrizó Delcy Rodríguez, fue Ábalos con Koldo y en el parking estaba Víctor de Aldama. Y vuelvo a decir, sigue la línea de puntos, porque Víctor de Aldama no solamente era el presidente del Zamora, no solamente fue el presunto conseguidor dentro de esta trama de las mascarillas, es decir, el que mediaba con los ministerios. Hayas visto esa información del Independiente anteriormente. Es que Víctor de Aldama también estuvo contratado por Air Europa para mediar durante el rescate. Air Europa, por cierto, es que son muchos nombres, pero es que los tienes que saber, los tenemos que exponer porque realmente aquí te queremos dar una buena información. Este jueves, Javier Hidalgo, el hijo del fundador de Air Europa, de Globalia en su día, dijo que no se acordaba de lo que habló en las 2 reuniones que mantuvo con Begoña Gómez en el marco de su rescate, en el que estaba Aldama, recuerda, y en el que también estaba Begoña, participó Begoña. Yo no sé si se pueden sacar una serie de conclusiones o si al final se acusará a estas personas de algo, pero estuvieron juntas en determinados momentos y asumieron papeles que hacen ver que, bueno, que a lo mejor sí que tienen algo que ver entre ellas y nos están ocultando o están intentando que ni siquiera el juez Peinado se entere de ellas. Y eso por lo menos resulta sospechoso. Más de Aldama y de Ábalos. Aquí lo tienes en la siguiente imagen. Víctor de Aldama estuvo contratado como asesor por un pastizal por la inmobiliaria que era dueña del chalet que posteriormente le alquilaron a don José Luis Ábalos. En Vivo Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Aquí lo puedes ver en la imagen, un chalet de 250 metros cuadrados en la costa y que al final prácticamente Ábalos dijo que se había dejado de pagar los suministros y que prácticamente la habían desahuciado de allí. Esta empresa, por cierto, la propietaria del chalet, estaba en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda. Reitero, yo no sé la conclusión que sacas de esto, pero a mí la verdad muchas veces me da la impresión de que al menos de tanto ocultar, de tanto tapar y de tanto taparse parece que se ríen de nosotros. Ábalos, como se muestra en la siguiente imagen, llegó a reconocer su estancia en el chalet. Es decir, esta información la publicó El Mundo, lo del chalet. Eso es muy importante decir porque hay que reconocer el trabajo de los buenos periodistas. Y fíjate lo que dijo a los periodistas del Mundo cuando le llamaron. Cortaron los suministros y además la piscina se agrietó y nadie se hacía responsable. Es decir, no hay nada peor para una persona que veranea en un chalet o que vive allí que ver la piscina que está agrietada. Eso es una desgracia, eso es un drama. Y sobre todo más si estás pasando una mala temporada como en aquel momento Ábalos, ya casi defenestrado por Pedro Sánchez, estaba pasando. En un momento de divorcio, de circunstancias personales, con la imagen de Jessica a lo mejor en la cabeza, en la mente, todas las noches, pues a lo mejor con amor o a lo mejor en la frontera que separa el amor y desamor, no lo sé. Pero realmente, o sea, todo el mundo que lo ha vivido puede empatizar con lo que era José Luis. Una piscina agrietada, él lo reconoció. Él reconoció la permanencia en el chalet. Y el chalet era de una empresa, estaba puesto en el registro a nombre de una empresa para la cual era asesor
Víctor de Aldama, el expresidente del Club Deportivo Zamora, el Club de Fútbol de Zamora, el conseguidor o por los investigadores reconocido o sospechoso de ser el conseguidor del Ministerio de Transporte cuando se firmaron los contratos de mascarillas, los que dentro de la auditoría del Ministerio de Transporte se dijo que apestaban. Víctor de Aldama, recuerda, el que también participó en las reuniones para el rescate con cientos de millones de dinero público de Globalia, la propietaria de Europa. Víctor de Aldama, José Luis Ábalos, la empresa de las mascarillas, la asistencia a las reuniones de Begoña Gómez, el del Seagate, ahí estaba en el parking Víctor de Aldama. Y ahí, de ministro de Transportes, el encargado de resolver la situación, y de secretario general del partido, estaba José Luis Ábalos. Ya sabes que en este programa nunca quiero generalmente que esto sea solamente una voz. Entonces, vamos a hablar con el director de The Objective, que es el periódico que ha desvelado varias exclusivas de José Luis Ábalos durante este tiempo. Un periódico que ha hecho un buen trabajo, por cierto, entre otras, las que tienen que ver con Jessica. Lo digo, va a ser seguramente muy interesante la llamada, porque Álvaro Nieto ha dicho que tienen información que ellos no han publicado. Es decir, que saben más cosas de las que tú y yo sabemos. Vamos a ver qué cuenta. Como os decía, tenemos con nosotros a Álvaro Nieto, que es director de The Objective, periódico que recomiendo leer a diario, por supuesto, y que además fue mi jefe, y aunque no lo parezca, todavía me soporta. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Pues encantado de estar en este programa, la verdad. Contentísimo por verte también y me alegro que esto vaya viento en popa. Bueno, vamos a ver, Álvaro. ¿Cómo podemos resumir? El otro día publicabas un tuit que decías, por si alguien se pierde, aquí todas las exclusivas que hemos publicado que habéis publicado sobre el caso de Ábalos y Jessica. Para quien no, para el que no sea doctor en la materia, para el que no se haya leído, ¿esto qué es? Es decir, ¿qué pasa? ¿Quién es Jessica? ¿Qué hacía Ábalos ahí? ¿Qué se ha sabido? ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué hay en esto que puede resultar sospechoso, no sospechoso? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Bueno, yo creo que aquí en este asunto hay varios temas irregulares, o al menos asuntos inusuales hasta ahora que no habíamos visto en otras ocasiones. El primer dato y el fundamental probablemente lo desvelamos en el mes de julio, que fue cuando descubrimos que Ábalos se hacía acompañar a sus viajes oficiales, sobre todo internacionales, de personas ajenas a su séquito oficial. Es decir, destapamos en varias informaciones que en los años 18 y 19 se hacía acompañar por una chica que se llamaba Jessica y que por aquel entonces estudiaba odontología en la Universidad Complutense, y también en julio desvelamos que en los años posteriores a la pandemia, fundamentalmente en el año, creo recordar, 21, él ya se hacía acompañar por otra chica, en este caso llamada Andrea. Nosotros las informaciones las dimos adjuntando cuantiosa documentación, porque no nos estábamos inventando la noticia. Las pruebas, ¿cuáles eran? Pues el intercambio de mensajes, de emails entre Koldo García, fundamentalmente el asesor de José Luis Ábalos, y las secretarias del Ministerio de Transportes. Y en ese intercambio de emails se ve muy bien cómo se van enviando billetes de avión, reservas de hotel, y todo coincide con viajes oficiales de Ábalos. Evidentemente, a mí que Ábalos se lleve a una estudiante de odontología de viaje no me preocupa. Lo que me preocupa es que se la lleve a un viaje oficial del ministerio sin ser esa chica perteneciente al séquito oficial del ministro. Esto es lo fundamental de la información. A partir de ahí, tirando del hilo, nos enteramos de que, oh casualidad, al poco de estar, digamos, viajando con Ábalos, resulta que enchufan a esta chica, a Jessica, en una empresa pública dependiente del Ministerio de Ábalos, que se llama INECO. INECO es una empresa de ingeniería de obra pública y ahí la colocan de administrativo. Pero claro, estamos hablando de una chica que estudiaba odontología, que por supuesto nada tiene que ver con la ingeniería
y por supuesto tampoco consta que tuviera formación de auxiliar administrativo. Pero el caso es que la enchufan en esta empresa. Al poco tiempo también descubrimos que incluso ella recibe una dispensa de su empresa, de Ineco, para faltar al trabajo para poder acompañar al ministro en sus viajes, lo cual ya es tremendo. No conocemos un caso parecido, ni mucho menos en la historia de la democracia española. Y luego ya lo último, digamos, que hemos descubierto en estos últimos días es que esta chica, digamos, recibía una serie de cantidades, o al menos reclamaba por los viajes una serie de cantidades. Es decir, le pedía a Ábalos directamente una media de unos 1.500 euros por cada día que le acompañaba. En total hemos llegado a descubrir que le ha reclamado, o le reclamó en su momento, 39.000 euros correspondientes a una veintena de viajes. No tenemos claro si Ábalos acabó satisfaciendo, digamos, estas reclamaciones. Ábalos en sus entrevistas en radio y en televisión dice que aquí nada de ese dinero salió del ministerio. Yo no tengo por qué desconfiar de su palabra, pero al menos Ábalos nos tendrá que explicar cómo es posible pagarle 1.500 euros por día a una persona cuando eres ministro, porque los salarios de ministro son lo que son. Están más o menos bien pagados, pero no dan para pagarle a otra persona 1.500 euros diarios. Las dietas de Ineco no son de 1.500 euros por día, ¿no? Bueno, fíjate qué curioso también que hemos pedido al gobierno que nos diga, porque el gobierno nos ha certificado que efectivamente esta chica estuvo enchufada en Ineco durante año y medio. El año y medio que duró la relación, digamos, hasta que llegó la pandemia y todo eso. Pero curiosamente el gobierno se niega a desvelarnos cuánto se le pagó de salario a esta chica. Entonces, bueno, eso también sería interesante, saber cuánto le hemos estado pagando, porque eso sí es dinero público, como tú bien dices. Pero lo cierto es que el tema de los pagos que ella reclamaba por cada viaje, yo creo que tiene su importancia, no por el hecho en sí de que ella cobrase o dejase de cobrar, sino tiene su importancia porque aun en el supuesto de que no se le pagase con dinero público, que me lo puedo llegar a creer, pero al menos Ábalos tiene que darnos una explicación, y es de dónde sacaba el dinero, porque, insisto, el sueldo de un ministro no da para pagarle a esta señora 40.000 euros en el espacio de 3 meses. O sea, esto es imposible. ¿Qué opinas, Álvaro, simplemente por curiosidad? El pasado lunes, si no me equivoco, estuvo José Luis Ábalos en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, y cuando le preguntaron por el correo, dijo algo así como que era una trampa, que quería atender a alguien, o que había atendido a alguien que él sospechaba que le espiaba el correo. Y dijo, lo que no dice es que esto es de un correo de papá a papá, que además entendió mal, yo creo, y parece que dice de papá a papá cuando era como de X a X o de yo a yo. ¿Qué opinas de esta excusa, tú que tienes acceso a más documentación y que habéis comentado que hay alguna que no habéis publicado o mucha que no habéis publicado por una cuestión de protección de datos? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, él se ha montado una teoría, o ha intentado hacer creer que esto no es verdad. Este email dice él que lo fabricó él mismo. Bueno, evidentemente el primer email que publicamos nosotros, que era una especie de listado de destinos al lado de unas cantidades de dinero, pues bueno, cualquiera puede pensar que se lo ha inventado Ábalos. No sé por qué se tendría que inventar esto, pero bueno, en cualquier caso, en el supuesto de que hubiera sido un invento de él, que no lo sé, yo he visto el email y el email parece real, pero nosotros al día siguiente llegamos a publicar el extracto de otro email, que sí tenemos, mucho más largo, en el que se ve clarísimamente que le está escribiendo Jessica. Es decir, es imposible que Ábalos haya fabricado también ese email. Es un email muy extenso en donde ella da unas explicaciones también privadas, íntimas y tal, unos argumentos que pertenecen, por supuesto, al ámbito privado de una relación que tenían estos dos. Por tanto, nosotros ese email no lo hemos publicado en su integridad, pero sí que hemos extraído un par de frases en donde se ve claramente que ella le está reprochando que antes le pagaba mayores cantidades, que poco a poco ha ido reduciéndole, por así decirlo, la asignación,
y que ella se queja y dice, bueno, ahora solo me pagas, perdón, el mes pasado me pagaste 1.200 euros, si comparo lo que me pagabas antes con lo que me pagas ahora me da la risa. Es decir, todo esto está incluido en el email. ¿Esto también lo ha fabricado Ábalos? Pues hombre, sinceramente, Rubén, tú me preguntas por la documentación que tenemos. La documentación que tenemos es cuantiosa y va toda en el mismo sentido. O sea, aquí no parece que sea un invento de Ábalos para no sé qué cosa. Aquí hay unos emails clarísimos que están escritos por una chica que tiene una relación con Ábalos y que le está pidiendo algo a cambio. Que él en un momento dado se haya podido autoenviar los emails para guardarlos porque él los tenía todos bien archivaditos y en carpetitas y tal, bueno, puede ser una explicación, pero lo que sí que es cierto es que lo que nosotros tenemos entre manos, mucho de lo cual no lo hemos publicado, es bastante claro y bastante evidente que aquí había un intercambio de dinero entre ambos que, insisto, es completamente legítimo siempre y cuando no lo hayamos pagado nosotros, siempre y cuando se haya obtenido ese dinero por medios lícitos, porque nos tendrá que explicar de dónde salía tanta pasta, y luego también nos debe explicar quién pagaba los viajes de esta señorita, porque meterla en una comitiva oficial, hombre, yo esto no lo había visto nunca. O sea, llevarse a la novia a un Consejo Europeo, a un Consejo de Ministros a Bruselas, sinceramente yo esto no lo había visto nunca en un ministro. Tú recuerdas, Álvaro, vamos, lo recuerdas perfectamente, pero yo creo que las personas que nos ven o nos escuchan lo tienen que saber, aunque sea una cosa de las que pasó entre bambalinas. Cuando Voz Populi empezó a publicar el Delsigate, o cuando empezamos a investigar los contratos de las mascarillas, ¿cuáles eran las reacciones de ellos? Porque si no recuerdo mal, el Ministerio de Ábalos, en el caso del Delsigate, para intentar escabullirse de sus responsabilidades, dio hasta 5 o 6 versiones diferentes, ¿verdad? No, y 10. las soluciones de gestión denunció el periódico en pocos días. Es decir, eran hostiles y ahora, unos años después, eso ha estallado. Siempre actúan igual, ¿no? Con esa hostilidad. Mira, en el caso del Delsigate, que lo sacamos el 20 de enero del año 2020, cuando estábamos los dos en Voz Populi, él se inventó 10 versiones diferentes. Y yo las tengo recogidas, las 10, en mi libro Conexión Caracas-Moncloa, que aprovecho para venderlo si alguien lo quiere comprar, que lo busque porque está en Amazon y la verdad es que está funcionando muy bien. Recomendado, por cierto. Y es de plena actualidad, porque ahí está el caso Coldo, está el caso Plus Ultra, el caso Delsi, está todo. Está Zapatero, está Venezuela, o sea, está todo lo que está pasando y está escrito hace mucho tiempo. Pero el caso es que ya con el Delsigate aprendimos que Ábalos es un perfecto mentiroso. Mintió 10 veces, yo las tengo recogidas en el libro, con soluciones de gestión, que es el caso Coldo de hoy, pasó prácticamente lo mismo, con el caso Plus Ultra igual. Es decir, estamos ante un personaje que miente muy bien. Yo suelo decir que es mejor actor que Pedro Sánchez, porque Ábalos, a diferencia de Sánchez, que yo creo que tiene un aire un tanto pues atildado y tal, o sea, yo creo que Sánchez genera muchas veces animadversión con esa actitud que tiene. Entonces es buen actor, pero hasta cierto punto. Ábalos es mucho mejor actor porque cuando miente, yo creo que provoca empatía, es decir, es fácil empatizar con él, es fácil comprender sus argumentos, seguirle el hilo, y yo creo que incluso te lleva a tener cierta sensación de cariño hacia el personaje, ¿no? Cosa que con Sánchez muchas veces no pasa, que genera rechazo, ¿no? Entonces yo creo que Ábalos es un actor superdotado. Pero claro, yo ya que le conozco de tanto tiempo sé que es un mentiroso profesional. Mira, tengo pruebas de que miente hasta a sus abogados. O sea, imagínate. Una última pregunta, Álvaro, porque además como de estas cosas no se habla, creo que está muy bien clarificarlas, pero Ábalos todavía tiene una serie de periodistas que le protegen y en medios que no son precisamente pro gobierno. Es que yo creo que estas cosas se tienen que saber y estoy seguro que tú muchas veces te llevas las manos a la cabeza cuando lees determinadas cosas. Bueno, yo mismo estoy muy sorprendido por cómo le siguen tratando, efectivamente. Porque puedo entender que se le haga una entrevista, es pertinente hacerle una entrevista,
pero bueno, habrá que entonces hacerle las preguntas convenientes, ¿no? Y habrá que ponerle un poquito contra las cuerdas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que a los espectadores tuyos hay que explicarles varias cosas. Uno, Ábalos ha sido un personaje muy poderoso porque ha tenido a su disposición el mayor presupuesto de un gobierno, que es el del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transportes. Es un presupuesto enorme el que maneja en publicidad institucional, no solo a través del ministerio, sino de las empresas públicas que dependen del ministerio. Estamos hablando de Renfe, estamos hablando de Correos, grandísimos anunciantes en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante los años que ha sido ministro, Ábalos ha tenido completamente comiendo de su mano a muchos medios de comunicación que le deben la vida, porque los ha tratado a cuerpo de rey y evidentemente esos favores ahora se los están devolviendo. Entre otras cosas porque probablemente Ábalos tendrá información o podrá amenazarles con divulgar algún tipo de información de ese dinero que recibieron o de ese tipo de ayudas que recibieron en su momento. Entonces yo creo que buena parte del tratamiento que recibe hoy Ábalos en los medios responde a ese poder que tuvo en el pasado y a los favores que prestó a la prensa en su momento. Es muy lamentable este asunto, pero es lo normal, porque como tú sabes, en España el primer anunciante es el gobierno. Y de los 15 primeros anunciantes, aparte del gobierno, hay 3 empresas públicas. Y por tanto, el presupuesto que se maneja es tan alto que es muy fácil tener comprada la prensa. Es muy fácil, sobre todo en un momento en el que la prensa está débil y necesita financiarse imperiosamente porque si no, muere. En fin, qué país, es verdad, tienes razón. Ahí está Loterías, ahí está Renfe, ahí está DIF, ahí está Puertos del Estado, ahí están los ministerios. Correos. En fin, creo que queda claro. Álvaro Nieto, director de The Objective, muchas gracias por un placer tenerte aquí como invitado, como entrevistado, y creo que ha sido clarificadora la entrevista. Gracias, Álvaro, un abrazo. Muchas gracias, Rubén, un abrazo a todos. De José Luis Ábalos a José Luis Rodríguez Zapatero. Desde luego, si te llamas José Luis, espero que haya sido un mejor verano para ti, o espero que la prensa haya hablado menos de ti que de estas dos personas. Lo de Ábalos ya has visto, porque era determinadas informaciones periodísticas, una auditoría que encargó el propio gobierno de España y que le ha retratado, y que veremos a ver cómo termina ese caso. Y en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, pues tiene otra proyección, que en este caso es internacional y que en este caso enraiza con Venezuela, el país que está bajo el mandato de Nicolás Maduro y el país que el pasado julio celebraba unas elecciones que básicamente terminaban con un intento, parece ser que terminará por ser exitoso, esperemos que no, de Nicolás Maduro de permanecer en el poder, pese a que la oposición denuncia que las actas electorales muestran que ha obtenido una clara victoria. Es decir, que Maduro, el caudillo venezolano, debería abandonar el poder. Aquí en este corte podemos ver a Edmundo González, el líder de la oposición, después de solicitar asilo en España, visitaba el Palacio de la Moncloa este jueves. Le podemos ver aquí junto a Pedro Sánchez con ese look sin corbata, como si no estuviera recibiendo a un jefe de Estado, y además unas horas después de que el gobierno no apoyara una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, tampoco lo hizo, me refiero al Grupo Socialista y a sus aliados, por el cual esa proposición, había sido impulsada, esa iniciativa por el Partido Popular, lo que se pedía era reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. El gobierno, encabezado por el PSOE, por Pedro Sánchez, no la apoyó. Patxi López acusó al Partido Popular de desestabilizar. Patxi López, Patxi nadie, como le llama a alguno. Y un día después, en el Senado, se apoyaba una propuesta en la que incluso se instaba a acudir a la justicia internacional, al gobierno de España, para intentar que Venezuela tenga el presidente que la oposición considera que es legítimo en este caso, que es Edmundo González, que es el líder de la oposición de ese país junto con María Corina Machado. Venezuela evidentemente ha reaccionado como lo hacen todos los autoritarismos, todas las dictaduras, siempre que se les cuestiona en el exterior,
que es haciendo un aspaviento, o varios, porque al final las dictaduras son igual realmente de opresivas para los de dentro que para los de fuera en discurso. Y Venezuela tiene una posición incómoda aquí en España, porque una parte de la diáspora, de los ciudadanos que han huido de ese caudillaje, de ese terrible régimen, se encuentran aquí en España, contribuyendo, por cierto, con su trabajo, con su carácter, con su naturaleza a la mejora del país, al crecimiento, entre otras cosas, de Madrid, de la economía madrileña. Y eso le pone una posición incómoda a Venezuela con esos ciudadanos. Aquí se puede ver realmente las declaraciones de uno de los esbirros de Nicolás Maduro. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Ya lo has visto. Pide romper las relaciones diplomáticas con España porque su Congreso de los Diputados, con el voto en contra del gobierno de España, el del PSOE, ha votado que se reconozca, ha instado a que se reconozca a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, después de un verano en el que lo que ha ocurrido en ese país ha sido trágico. No es ningún secreto, hemos hablado aquí en Lo que no te han contado en Vivo en Media de José Luis Rodríguez Zapatero y de su nexo, ya no solamente como miembro del Grupo de Puebla, sino como una de las personas que ha salido al rescate de Nicolás Maduro, a saber en qué función, en principio de asesor. Pero siempre está la duda de si hay algo más que nos perdemos aquí, porque hay oscurantismo. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Monedero, cobró una morterada por asesorar a Nicolás Maduro en el pasado. Pero lo de José Luis Rodríguez Zapatero lo hace de forma desinteresada, es decir, es observador en favor del régimen por alguna razón. Ha estado callado todo el verano. Y nos hemos preguntado varias veces. Yo publico un artículo en Independiente que en la figura moral de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a Venezuela. Ha estado callado todo el verano, desde las elecciones, desde finales de julio. Y cuando se ha conocido la solicitud de asilo, la concesión del asilo a Edmundo González en España, como puedes ver en esta imagen, el equipo de opinión sincronizada ha dicho: Escolar explica por qué Zapatero ha estado callado frente a Maduro. La oposición de Venezuela confía en él. Es decir, lo que quieren trasladar es que los opositores venezolanos confían en Zapatero como mediador o como una figura que lo que hace básicamente es que estas personas, los opositores de Venezuela, puedan asilarse en España en el caso de, como está ocurriendo, de ser perseguidos. También esto se puede ver de otra forma, porque esta gente siempre manipula, con todo y siempre intenta llevar, digamos, la razón hacia su terreno aunque no la tenga. Yo realmente no soy excesivamente partidario de Javier Milei porque a mí me gusta y me puedes criticar, estás en todo tu derecho a la política más tranquila. Pero Milei muchas veces dice a los zurdos hay veces que no hay que concederles ni un centímetro y a lo mejor te suena exagerada esa afirmación, pero es cierto que siempre quieren tener la razón, que utilizan el filibusterismo y el sofismo de las formas más completamente reprobables que hay. Y en este caso, en cuanto han visto que Edmundo González aterrizaba en España, han intentado salvar la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí ya te explicamos los nexos de Zapatero con algunos de los periodistas que ves constantemente en los medios de comunicación españoles, los favores que ha hecho a algunos grupos mediáticos y cómo sus relaciones han hecho ganar mucho dinero a algunas personas aquí, del mundo, corrompible y a lo mejor corrompido, sin duda corrompido, de los medios de comunicación españoles. Y ahora hay algunos que han intentado trasladar que Zapatero es prácticamente un mediador necesario, alguien que lo único que busca es la paz y la amistad entre los venezolanos. Mientras una parte de la comunidad internacional lo que duda es de la legitimidad de los resultados electorales. Aquí puedes ver una imagen de señor, el expresidente del gobierno.
¿Cuál ha sido el papel de Zapatero durante este tiempo? Desde luego, yo siempre soy partidario de, antes de sacar todas las conclusiones, de que hable, es decir, de dejar de hablar, de que aparezca y se explique. Ahora bien, sucede una cosa. Vamos a suponer que no estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de otro país, llámale X, llámale Landia, por ejemplo, en el que se han celebrado unas elecciones y en el que los dos partidos, lo que dicen es que ellos han ganado el proceso electoral. Piensa que una de las partes empieza a perseguir a la otra, como ha ocurrido en Venezuela. Y piensa que una de las partes se tiene que refugiar en una embajada, como ocurrió también en Venezuela. Ahora considera que un país lo que hace es ofrecer asilo a una de las partes que es la perseguida, pero que es la que reclama la victoria en esas elecciones. Y piensa que ese partido tiene en uno de sus antiguos líderes, que en realidad todavía le ha utilizado en antiguas campañas el actual líder, ese país, ese antiguo líder, ha estado de parte de uno de los candidatos de ese otro país, de ese tercer país, durante muchos años. Yo aquí, desde luego, sacaría una conclusión. Ese tercer país, que en este caso es España, en este caso es el gobierno de España, a través de la figura mediadora de Zapatero, lo que hace al final es cierto, da asilo a un opositor, pero en realidad con eso también lo que está ayudando, aunque sea indirectamente, aunque la acción de asilar es positiva, pero lo que está haciendo indirectamente es ayudar a que el que ha perdido las elecciones y no lo quiere reconocer, o a que el líder cuestionado por una buena parte de los países del mundo que reclaman claridad y transparencia, entre ellos la Unión Europea, lo que está haciendo ese tercer país, en este caso España, es ayudar al autoritario, ayudar a Nicolás Maduro, al líder que poco a poco ha tomado el control de ese país. Por cierto, aquí diferentes derivadas. Por ejemplo, la postura, la ayuda implícita de Estados Unidos, que ahora tiene que hacer el don Tancredo, evidentemente, pero con la compra de petróleo después de que se declaró la guerra de Ucrania, ha ayudado indirectamente a Nicolás Maduro. Ahora, evidentemente, se opone a su reelección como presidente. Pero aquí digamos que en la política internacional, como muchas veces importan más los negocios que la moral, y eso se lo pueden aplicar a otras personas a que a lo mejor hemos nombrado, en este caso a lo mejor no hay tantos inocentes. En cualquier caso, simplemente, lo habíamos explicado en otro programa, pero simplemente por ver a lo mejor que la figura sospechosa de José Luis Rodríguez Zapatero a lo mejor no es tan neutral como intentan hacer ver los escolares y compañía, y como intenta hacer ver Pilar de Alegría estos días también. Porque casualmente durante las revueltas estudiantiles de 2014, hace 10 años ya, Zapatero salió al rescate del dictador venezolano. También durante la crisis del referéndum revocatorio de 2016 y por supuesto cuando Juan Guaidó reclamó la presidencia, en una operación que es cierto que tuvo bastantes puntos oscuros y que a lo mejor no era tan legítima como se intentó vender desde la posición de Venezuela, pero la que Zapatero también se puso del lado de Nicolás Maduro. Y ahora también lo hace. Y no solamente es el único. España tiene la vergüenza de ver a quienes han sido diputados, a quienes han sido altos cargos de un partido que posteriormente llegó al gobierno, a personas que se hacen llamar todavía portavoces de algo, o por lo menos ideólogos de algo, tiene la vergüenza de verles allí. Entre ellos está uno de los ideólogos de Podemos, el que te nombraba antes, que cobró de la dictadura venezolana, que es Juan Carlos Monedero. Echa un vistazo a lo que hacía durante la campaña electoral en favor de Maduro. Esta imagen a lo mejor se explica mejor si ves esta siguiente, que es lo que te decía, estas noticias del país.
Esta noticia no es de la malvada fachosfera, aunque bueno, a lo mejor cuando hablan mal de ellos también es fachosfera. Monedero cobró 425.000 euros por asesorar a Venezuela y a sus socios. Y en el subtítulo, si no lo ves bien, se dice que el dirigente usó una parte de esos fondos para montar una tertulia política en España. Es una buena forma de financiar a los aliados en otro país. Eso lo hacen todos. Lo hace Rusia, con algunos coroneles y excoroneles que tienen canales que son desde luego sospechosos de servir a Putin, por ejemplo. Eso lo hacen todos los regímenes. Ahora bien, estas cosas se han normalizado aquí. El que Monedero vaya a apoyar a Nicolás Maduro, el que Zapatero vaya a hacer el caldo gordo al presidente venezolano, se considera como normal. Ahora bien, ¿qué ocurriría si un líder de un partido de derecha va a apoyar a otro dictador? ¿Qué ocurriría a un general, por ejemplo? No podría volver a entrar en España. La polémica sería enorme. Le dedicarían decenas de portadas. Aquí esto nos hemos acostumbrado, a los monederos y a los zapateros. Es parte del ambiente. ¿Por qué? Porque en España, por mucho que vendan, que los tabloides digitales, que la prensa sensacionalista tienen el discurso controlado, aquí la partida se juega con el tablero inclinado. Y eso es, desde luego para mí es evidente y es una opinión. Y eso hace que las mismas acciones protagonizadas por unos y por otros se juzguen de forma distinta. Luego también es verdad que está lo de la polarización del país. Esa derecha que se ha vuelto conspiranoica y que se ha echado al monte y que tiene cierta tendencia a criticar desde el alarmismo todo. Y eso evidentemente infla a la izquierda. Lo de la conspiranoia es otra cosa que a lo mejor habría que abordar en otro programa, pero que a lo mejor también está inflada por otras potencias extranjeras que quieren desestabilizar este territorio. El capítulo dedicado a la trama rusa, de lo que no te han contado, que aprovecho para recomendarte, te da más pistas sobre eso. Ahora bien, en un país polarizado, la izquierda también está echada al monte. Y observamos cosas, desde luego, que como cuanto menos son reprobables. Observamos cosas, por ejemplo, que varios líderes y exlíderes españoles comparten espacio en el Grupo de Puebla, entre ellos Adriana Astra, Irene Montero o el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Observamos cosas como estos políticos callando, como don José Luis Rodríguez Zapatero, o en el caso de Monedero haciendo activismo a favor, cuando realmente se han visto cosas como lo que muestra la imagen número 13. Y es que realmente a Maduro se le ha acusado durante las últimas semanas de violar el Convenio de Viena por no asegurar la protección de las embajadas donde estaba, en este caso la de Argentina, donde estaban protegidos los líderes de la oposición, 6 personas vinculadas a la oposición. Las embajadas son un territorio sagrado, salvo los países ya prácticamente que han caído en la situación de Estado fallido y que han decidido no respetar ninguno de los derechos ni ninguno de los pactos internacionales. A lo mejor si Edmundo no llega a recibir el asilo en España, hubiera terminado entre rejas. En el Helicoide, por ejemplo, que es uno de los centros de tortura que se ha documentado periodísticamente, que ha denunciado Amnistía Internacional en sus informes, a lo mejor hubiera terminado ahí. A lo mejor la vida de María Corina Machado corre peligro, al igual que todos los de las fuerzas de la oposición a Nicolás Maduro. A lo mejor ha llegado el momento de que José Luis Rodríguez Zapatero hable y diga cuáles son sus verdaderas complicidades con Nicolás Maduro. Aquí, en esta imagen, se puede ver dentro del artículo que te decía que publiqué hace un par de meses en el Independiente, el día 27 de julio, si no recuerdo fue. Se puede ver, lo voy a leer porque me parece bastante interesante. Y si lo estás escuchando, seguramente no vayas a poder ver la imagen. La misión internacional de la ONU en Venezuela emitió el pasado 30 de septiembre de 2023 un comunicado en el que expresaba su preocupación por las violaciones de derechos humanos que se producen en este país. Y decía el informe, entrecomillado, existen motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, esos son asesinatos, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias
durante el tiempo en el que esa misión internacional de la ONU analizó durante sus primeros meses de trabajo en Venezuela. Por cierto, torpedeados últimamente por el régimen de Nicolás Maduro, que al parecer ya no quiere que se le retrate internacionalmente. Has visto antes el vídeo. El contingente, sigo leyendo, de las Naciones Unidas documentó 28 casos de tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual con los detenidos, contra hombres y mujeres, todo eso en el mismo periodo. Esto que te digo es lo que está tapando alguien. Esto que te digo no lleva al gobierno de España y a personas que tienen tanta influencia en Venezuela, de las que se dice que incluso influyen y se confía la oposición en ellas, aunque haya gente de la oposición, cargos de la oposición venezolana que lo han negado. Esto, aunque no te lo creas, no lleva a tener clara la postura con Venezuela que tiene que seguir el gobierno de España. Yo, desde luego, no soy especialmente partidario del intervencionismo atroz en determinados países, pero tampoco realmente estoy a favor de que nos tomen el pelo. Llamaba la atención porque Patxi López decía que a lo mejor con la actitud del Partido Popular en el Congreso, promoviendo la iniciativa en favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela, que eso lo que iba a pasar es que iba a perjudicar los intereses comerciales y empresariales de las multinacionales españolas que están allí. Y tiene narices, porque esta gente, a través de unas declaraciones altisonantes de Óscar Puente, se metió en un lío diplomático con Argentina antes de la anterior campaña electoral a las elecciones europeas, porque consideraba que eso le beneficiaba. Eso lo que motivó es una ruptura de las relaciones diplomáticas, no porque hubiera unas elecciones con un resultado polémico, con un gobierno en disputa, no, por unas declaraciones altisonantes de un ministro del gobierno de España, innecesarias, en las que aseguró que tenía sospechas de que a lo mejor Milei consumía determinadas sustancias. En vez de recular, evidentemente el gobierno de Argentina reaccionó, y ya como es Milei, pues lo hizo de una forma exagerada, como siempre. Pero el gobierno de España, en vez de pedir disculparse por las palabras del ministro, decidió utilizar ese escándalo como arma electoral para convocar al rebaño, a los que ven a Broncano y a los que votan simplemente porque consideran que el gobierno de la derecha lo que va a hacer prácticamente es que llueva fuego en España. Como eso le servía, no se disculpó. Y eso motivó, entre otras cosas, el cierre de la Embajada de España en Buenos Aires. Y eso por una tontería. Ahora Patxi López habla realmente de los efectos que va a tener en las empresas españolas en Venezuela el mero hecho de una iniciativa del Partido Popular en el Congreso de los Diputados que pide reconocer a Edmundo González como presidente. ¿De veras, pese a todas las evidencias de lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos años? Y ojo, que yo no digo que la oposición sean santos, y yo no digo que la oposición venezolana también haya estado durante mucho tiempo tomada por la corrupción. Ojo, aquí hay que ser justo con todo. Ahora bien, defender al régimen de Nicolás Maduro e incluso prestarse para hacer de intermediario, asesor, observador, mediador, lo que sea, desde luego, en las condiciones en las que todo ha terminado, que es con el exilio del líder de la oposición, esa vacilación o ese papel apesta de por sí. En este país se han comenzado hace mucho tiempo a tolerar actitudes que realmente lo que habla es de una democracia desgastada, de algo que poco a poco se le puede atribuir adjetivos como bananero o peronista, y de algo realmente que nos debería preocupar a todos los ciudadanos, pero que parece que una parte de la sociedad ha decidido omitir. Yo reitero, no soy partidario del alarmismo de la derecha y de todas las voces que predican el fin del mundo con cada acción que hace el presidente del gobierno. De hecho, yo diría que a lo mejor su debilidad es tal que cuando esa burbuja, lo decía el otro día en la tertulia del programa de Jano García aquí, que a lo mejor todo eso ha generado una burbuja, incluso esas informaciones, y a lo mejor las nuestras también, es decir, a lo mejor hay que hacer autocrítica. Eso ha generado una burbuja de preocupación o una burbuja que hace ver que Pedro Sánchez es fuerte, una especie de emperador incuestionable, pero que realmente dentro de ese globo simplemente hay oxígeno y no hay nada más. Un vacío enorme, y que es un gobierno débil, y que es un gobierno que realmente, por su falta de apoyos parlamentarios, por
sus discrepancias con Junts, entre otras cosas porque ha conformado gobierno con sus rivales en Cataluña, por el modelo de financiación prácticamente inaplicable que ha propuesto, que ha motivado, entre otras cosas, el recurso de Emiliano García Paje, de Castilla-La Mancha, a través de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la ausencia de presupuestos, la ausencia de apoyos parlamentarios, a lo mejor lo que hace es que todas esas informaciones que publicamos y muchas veces ese tono exagerado que utilizamos, o ese tono alarmista, mejor dicho, porque exagerado no es, a lo mejor eso lo que hace es hacer ver que el gobierno es más fuerte de lo que realmente es. Ahora bien, no nos confundamos. La democracia española en los últimos años ha sufrido un desgaste y se debe, entre otras cosas, a la actitud expansiva, sin control y con contrapesos debilitados o pasivos, y ahí me refiero otra vez a los funcionarios, o incluso a ministros o a directores generales que han hecho la vista gorda o han colaborado, y eso ha contribuido a un desgaste. No es normal que un gobierno elija y ya prácticamente no tenga que dar explicaciones ante los ciudadanos, desde al presidente de la agencia EFE a dedo, que ponga a una exmilitante del Partido Socialista al frente de Radio Televisión Española, que nombre sin apoyo de la oposición al presidente del Banco de España, que presione a los jueces como les ha presionado, que utilice para ello al fiscal general del Estado que ha nombrado, después de haber situado ahí durante los primeros tiempos del sanchismo, durante los segundos, a Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia, después de haber situado como vocal del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo. Es que son muchas cosas. Después de tener el control del CIS, del INE, todo eso habla de un desgaste de la democracia. Y todo eso, a lo mejor de una forma más sosegada, lo digo por hacer autocrítica también, hay que denunciarlo. Y todas estas cosas que te hemos contado en este primer capítulo de la segunda temporada, que es el número 15 de lo que no te han contado, en este caso han afectado a dos personas que tienen o tuvieron, en realidad, un peso enorme en el Partido Socialista, que fueron un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una amistad peligrosa con Nicolás Maduro, y otro que fue el secretario de organización, que fue José Luis Ábalos. Y a lo mejor nos dejamos deslumbrar por determinadas historias que tienen su importancia, como bien ha dicho Álvaro Nieto, pero que también, detrás de todo eso, hay contratos de mascarillas, hay comisionistas, hay determinadas cuestiones hechas con dinero público que está investigando la Audiencia Nacional. Y eso, desde luego, tiene la apariencia de gravedad. Si te ha servido este programa, si estás mejor informado ahora que al empezar, habremos cumplido nuestra misión. Ya sabes que todos los viernes, aquí, por la noche, casualmente en el día en el que no compiten ni Pablo Motos ni Broncano, jugamos con ventaja. Aquí nos puedes ver y aquí te explicaremos esos asuntos de actualidad que muchas veces se pasan de largo, pero que desde luego son importantes, que son realmente la diferencia entre el ciudadano informado y el desinformado. Y eso al final genera buenas democracias o democracias de baja intensidad. Esa es nuestra misión y para eso estamos. Como siempre te digo, soy Rubén Herranz, escribo en Independiente y aquí en Big One Media, en esta generosa casa, una vez a la semana, los viernes, hasta ahora, presento lo que no te han contado. Y este ha sido el primer capítulo de la segunda temporada. Gracias.